Charla en Musa. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en Musa Cultura Visual en el municipio de Puebla, en el estado de Puebla. Estamos en un centro cultural independiente haciendo estas charlas con agentes culturales locales. Este día nos acompaña Eglon Mendoza. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Elia. ¿Cómo estás? Bien, pues muy contenta de poder coincidir y que podamos tener esta conversación. Esta serie de charlas tiene el propósito de conocer a los agentes culturales locales porque eres alguien muy joven, pero ya tienes mucha trayectoria, has tenido mucha experiencia. Él está en el rubro, tú que hacer es el arte teatral, ¿no? Eres dramaturgo, pero has hecho muchas otras que sería responsabilidades dentro de una producción o dentro del armado incluso de proyectos de teatro. Este día quisiera que todos te conocemos como actor, como el que hace posible las cosas, es tu rostro el que vemos ahí, pero sí quisiera que hiciéramos un poco de retrospectiva de cómo ha sido tu vida como creador, ¿no? Okay. Desde que empezaste, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido este camino tuyo que te ha llevado hasta lo que vemos ahorita. Ok, perfecto. Pues ha sido un camino muy generoso y también un camino pues de mucha incertidumbre, ¿no? Como usualmente suele ser el mundo del arte o el mundo de la cultura o estos intereses creativos, ¿no? Que uno suele tener. Haciendo memoria, yo diría que lo primero creativo que me atravesó o me resultó una especie de necesidad fue escribir. En el momento en el que aprendí a escribir, empecé a escribir algo que en ese momento yo lo pensaba como poesía, si acaso. Luego, digamos, como ya entrando al asunto como escénico, la danza empezó a estar también como muy presente en mi vida. Formé parte de un ballet de folclore en la primaria, etcétera, y me gustaba, ¿no? Me gustaba el reflector, ¿no? O me gustaba el asunto de estar, ¿no? En un centro y llamar la atención, ¿no? del resto. Luego, definitivamente, lo que terminó, digamos, por llevarme al mundo del teatro fue la televisión, ¿no? Porque yo no vengo de una familia ni que fuera a conciertos, ni que fuera a danza, ni que fuera, a lo más íbamos al cine, ¿no? Y veíamos un montón de tele, ¿no? Porque además yo fui prioritariamente criado por mi abuela paterna, que además era costurera más bien, y también daba clases en un jardín de preescolar y tal. Y ella me cuidaba y yo estaba con ella mientras ella estaba cosiendo, ¿no? Y lo que teníamos ahí de fondo pues era la televisión. Sí. Y particularmente las telenovelas, ¿no? O sea, yo soy generación todas las Marías, ¿no? O sea, María era del barrio, Marimar, etc. Y cuando llegué a la adolescencia, eso se hizo más presente, ¿no? O sea, yo quería irme a México, ¿no? Irme a la Ciudad de México, estar en la televisión y tal, ¿no? En ese momento, pues las condiciones familiares no daban para que eso sucediera. Y entonces así es como llego a un instituto regional de Bellas Artes en Orizaba, Veracruz, porque yo soy de Orizaba, de Córdoba, Veracruz. Y ahí llego al teatro, ¿no? Que era en realidad lo que había. Televisión pues no había, ¿no? O sea, ni siquiera se le llamaba actuación, se le llamaba teatro, ¿no? En ese momento el INBA ofrecía carreras técnicas al interior de la República para que pudieras, ¿no? Desarrollarte de alguna forma. Yo entré al teatro pensando en la televisión y acabé el programa de 3 años pues completamente en la decisión de que yo quería ser actor, ¿no?
Obviamente fue entrar en la discusión familiar, porque yo vengo de una familia de médicos, pues, por lo tanto la fórmula era que yo fuera médico. Claro. Pero pues, no lo quería así. Y luego, bueno, fue entrar híjole, pues una avalancha de repente de cosas asociadas a querer buscar un mejor futuro haciendo esto llamado teatro, que de por sí te dicen que no te va a ir bien. Entonces, bueno, pues entré a estudiar a Casa del Teatro en la Ciudad de México, que en realidad un poco siempre fue lo que yo quería. Pero bueno, después de mucho drama familiar y sobre todo materno, decidí salirme, porque en ese momento Casa del Teatro, además de ser una escuela privada, no tenía ningún tipo de validez oficial. Entonces había como mucha pugna por el asunto de, oye, ya que vas a estudiar teatro, pues por lo menos, no sé, estúdialo en la UNAM, ¿no? Para que puedan decir que vale la pena o algo por el estilo, ¿no? Perdón que solo interrumpa, de pronto sí entiendo la idea de la seguridad, que tengas una validez para ser maestro, ¿no? Es como algo así, ¿no? Entonces, fueron muchas cosas que a mí me terminaron como, no sé si por convencer que a lo mejor el teatro no era lo mío, ¿no? Porque incluso también hubo gente, ¿no? Que me estaba formando en ese momento, pues que lo llegó a insinuar, ¿no? Y porque además hay todo este halo, ¿no? De que tú no eliges al teatro, ¿no? El teatro te elige a ti. O todavía me tocó, creo, esta escuela del siglo XX teatral, ¿no? Que es toda esta figura como del actor y de la actriz realmente como agentes de cambio importantes, ¿no? En el mundo, en la realidad. Entonces, hay como cierto endiosamiento, ¿no? Como del actor y de la actriz y de su entrenamiento y de tal. Y bueno, terminé desistiendo. Así es como llego a Puebla, porque yo dije, no, o sea, yo de la Ciudad de México no me regreso a Veracruz, o sea, yo me voy a ir a Puebla. Y pues estaba en el caos de qué iba a hacer con mi vida, ¿no? Ya para esto tenía yo 18 años, ¿no? Tirándole a los 19, creo. Y entonces entré a estudiar comercio internacional, ¿no? De ahí vino este asunto, pues de no dejar el teatro, ¿no? Empecé a buscarlo, ¿no? Como una necesidad aquí en Puebla, ¿no? Empecé a buscar compañías, empecé a buscar escuelas, ¿no? Empecé a buscar algunos talleres, ¿no? En donde se llevaran a cabo cuestiones teatrales, y así de a poco fui, digamos, como metiéndome, ¿no? En el asunto teatral en Puebla. Empezaron a suceder ciertas cosas, mi interés por la escritura, ahora ya no de poesía como era en un inicio, sino ahora ya dramatúrgicamente, empezó a suceder, ¿no? En el 2010 fue como un año particularmente para mí importante a nivel creativo y a nivel mi vida, ¿no? E incluso la vida como del país, ¿no? En ese año comienzo a escribir dramaturgia, y también en ese año es cuando, junto con otros compañeros y compañeras de la universidad, creamos un colectivo, ¿no? Que era Colectivo Sin Ropa, que en ese momento, pues nuestra intención era llevar lo que entendíamos como cultura o lo que entendíamos como arte a las calles, ¿no? Y convertirlo en protesta, ¿no? Convertirlo en queja, convertirlo en una crítica para el gobierno, porque en ese momento estaban pasando muchas cosas a nivel Puebla, pero también a nivel nacional, ¿no? Estábamos ahora irónicamente en este asunto de mi historia con la televisión. En el 2010 era la lucha nacional, ¿no? Por decir, oye, la televisión nos ha atontado, nos ha metido en un nivel de somnolencia que ni cuenta nos damos de lo que está pasando, y entre esas cosas, pues lo que iba a pasar es que íbamos a tener a un presidente
pues que lo iba a colocar la televisión, ¿no? O lo había construido la televisión, la publicidad, todo este asunto. Entonces, en 2010, 11, 12, fueron años como de mucha cuestión de las calles, ¿no? O sea, fue un asunto de las calles. Yo seguí trabajando con diferentes compañías teatrales, algo que también tuve que hacer, justo por esta embarradita que tuve cuando estuve en la Casa del Teatro, como de la importancia de estudiar, la importancia de la técnica, la importancia de tal, bla, bla, bla. Yo lo tenía muy claro, o sea, tenía muy claro que pues actuar no era como préndete un texto y listo, ¿no? Ya está. Sí me interesaba entrenarme, ¿no? Y sabía que yo tenía que buscar mi propio camino, mis propias lecturas, mis propios maestros, mis propias clases, ¿no? Entonces así en Puebla, en Jalapa, en la Ciudad de México, se volvieron como los 3 puntos en donde empecé, que había un taller de no sé qué, voy, ¿no? ¿Qué esto? ¿Qué tal? ¿no? Fui mezclando, digamos, mi vida universitaria, formal, con esta vida académica, independiente, teatral que me estaba dando. Después de la cuestión efervescente de Colectivo Sin Ropa y de la cuestión performática y política y tal, vino ya una etapa, digamos, como más encaminada a la formalidad, quizá, como de mi quehacer como actor, ¿no? Que en ese momento todavía lo nombraba quizá desde la parte romántica, ¿no? Como es que yo necesito hacer teatro, es que es muy importante el teatro para nuestra sociedad y tal, ¿no? Y que algunos de los proyectos que en esos años fui realizando de alguna forma me metían también en esta cosa de querer politizar, ¿no? lo que estábamos haciendo desde la escena, pero había un dejo como pues de que solo era un teatro tranqui, relax, light, ¿no? Como sin quererse meter a profundidades o oscuridades o cosas así. Y bueno, pues luego también la vida del comercio me fue arrastrando, ¿no? Hacia otras cosas. Estudié también luego logística, me metí en la cosa de la docencia, me metí en la cosa de la investigación, ¿no? De hecho, yo dije, ese va a ser mi camino es la investigación. Jamás me vi como en una aduana, ¿no? O como un empresario, jamás me vi así. Siempre me vi como un investigador, si acaso, ¿no? Como escribiendo, la cosa académica, teórica, es algo que me apasionaba y me gustaba, ¿no? Y me gusta todavía a la fecha. Y estaba yo súper metido, de hecho, estaba ya en un propedéutico de un doctorado en ingeniería, por cierto, y ya, ¿no? Incluso estaba en esta entrevista con la que iba a ser mi asesora de la tesis doctoral, ¿no? Que en realidad la necesitas tener antes de que entres, ¿no? Como tal. Y todo pintaba para que sucediera, porque pues lo hice bien y me gustó también y me parecía relevante e importante el tema. En ese momento me metí a la bronca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque en realidad me metí a investigar sobre eso, sobre aeropuertos y tal. Entonces, bueno, en el inter de ese caos, yo me postulo para la Compañía Nacional de Teatro en el 2018, para ser exactos, y me llaman y decido verlo como una señal y decir, sí, es que me voy a quedar, por supuesto, y digo, adiós doctorado, ¿no? Voy, hago el proceso de lo de la compañía y no me quedo, ¿no? Luego ahí, entre chismes de la comunidad teatral que me conoce y que un poco acompañaron el proceso que tuve en ese casting, entrevista de la Compañía Nacional, pues que yo no me había quedado porque no ostento un título de licenciado en teatro, ¿no? O sea que básicamente por eso no me había quedado, ¿no?
Me dolió, ¿no? Que eso sucediera, pero dije, va, ¿no? O sea, creo que sí quiero seguir esta señal de qué pasó, ¿no? Porque ya estaba yo tan seguro de dejar el teatro y ahora vamos a seguir, ¿no? Y ahí fue en donde entré ahora sí a la docencia, ¿no? Formalmente, para aplicar lo que en algún momento mis padres me decían cuando yo quería estudiar teatro, ¿no? Que decían, no estudies teatro, estudia otra cosa que te permita pagarte el hacer teatro, ¿no? Porque además todo el tiempo pues se veía como pues es un hobby, ¿no? O sea, es algo que haces en fines de semana, ¿no? O sea, es algo cuando tienes tiempo, ¿no? Y mucho tiempo me la pasé así, ¿no? Pero creo que a partir de que decido crear una compañía de teatro y que decido volver a escribir dramaturgia, todo cambió, ¿no? O sea, toda mi percepción respecto a lo que el teatro significaba en mi vida y las posibilidades de impactar otras vidas, me revolucionaron por completo los planes, ¿no? Que quería yo hacer un poco, digamos, como ahora con el teatro, ¿no? Escribo en el 2017 Botitas, que es un monólogo inspirado en el asesinato de Paola Buenrostro, una trabajadora sexual trans en la Ciudad de México, que ha sido al día de hoy un estandarte de la lucha por la diferencia, ¿no? Pero en general, desde luego, de la lucha trans, concretamente en la Ciudad de México, pero sí creo que hoy día a través de Kenia Cuevas, que es pues quien termina, ¿no?, viralizando el asesinato de Paola con un video, que en realidad yo veo ese video y cuando lo miro, algo me sucedió. Luego también ellas hacen una protesta en donde bajan el féretro de Paola, con Paola, desde luego, y empiezan a protestar impresionantemente y llegan un montón de granaderos, ¿no? Esa fotografía a mí algo me pasó, ¿no? Como con esa fotografía, que me llevó a decidir que quería hacer un proyecto de teatro que abordara esa historia para poder abrir otras conversaciones, ¿no? Y lo que sucedió hasta la fecha ha sido pues maravilloso, ¿no? Porque esto que te decía de poder impactar a otras empezó a suceder sin que yo tuviera esa intención, ¿no? Al día de hoy yo digo que el proyecto, como luego se suele decir, pues ya no es mío del todo, ¿no? Incluso es un proyecto que me llevó a reflexionar sobre el poder de la representación en el teatro, por un lado, y de la figura del personaje, ¿no? Porque es muy curioso cuando al final de una función de ese proyecto en concreto, la gente sube a agradecerle al personaje. Yo no siento que me agradezcan a mí, el actor, ¿no?, sino al personaje. Y sin duda, Botitas ha sido un parteaguas en lo que a partir de esos años he empezado a hacer ahora, ¿no?, con la compañía que fundé, que es Rumor Teatro, y que ahora, sin duda, creo que me asumo no solo como actor, que creo que hace rato lo platicábamos. Sí está muy cañón ser solo actor, ¿no? O sea, como solo vivir de actor, híjole, no creo. O sea, yo creo que muy pocos, ¿no? Y depende de un privilegio económico netamente, ¿no? Porque más bien hoy día es muy claro que yo tengo que hacer varias cosas y que me asumo más bien como gente de teatro, ¿no? Porque sí, me he tenido que meter a la dramaturgia, me he tenido que meter
a la actuación, me he tenido que meter un poquito a la dirección y me he tenido que meter también a la producción, ¿no? Que ahí en el tema de la producción, hoy día, para mí, es vital, ¿no? Es vital, porque, híjole, pues todos mis años como universitarios y de lucha social y de estas cosas efervescentes de la juventud, pues sí me llevaron, ¿no?, como a criticar muchos sistemas, entre ellos el económico y concretamente pues el capital, ¿no?, que ha llevado a transformar al teatro y en general al arte pues en una mercancía, ¿no?, y en un privilegio y en algo que es solo para algunas personas, ¿no? Sin embargo, en esa lucha un poco contra el capital o contra estas amarguras, ¿no?, que nos deja este sistema, que nos dice, pues sí, es que de actor no vas a vivir porque eso a nadie le interesa, ¿no?, porque X pieza de X museo pues no le sirve a nadie, no sirve para nada. Y entonces entrar en esa discusión siempre era muy amargo para mí, ¿no? Pero también ya no romantizo tanto, ¿no? O sea, porque sí me interesa el teatro y me interesa el poder que tiene, ¿no?, político, social, estético. Pero para hacer eso se necesita dinero, tal cual, ¿no? Entonces, ahora sí ando más en este asunto de hacer un mix de lo que yo soy. Pues yo estudié comercio, estudié el asunto de las empresas, estudié el asunto de los negocios, de las estrategias, de bla, 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 de la estructura de un negocio. Y aunque sé que es muy controversial y se escucha horrendo, pues sí me parece que los actores, actrices, la gente de teatro, debería también empezar a mirarse como los mira el SAT, ¿no? Porque además el SAT sí tiene ese concepto, tiene el concepto de la gente que se dedica a hacer teatro. Es decir, la gente que hace teatro también es susceptible de pagar impuestos. Entonces, por lo tanto, me parece que en un sentido práctico yo ya no peleo con eso, ¿no? Es decir, con el capital, ¿no? Pues porque lo quiero ver como un trabajo, ¿no? O sea, lo quiero ver como un trabajo, lo veo como un servicio, ¿no? Creo que en un sentido súper económico yo me veo como un prestador de servicios culturales, tal cual, ¿no? Y que me interesa un pago, ¿no?, para mí y para mi equipo, ¿no? Y que me interesa que podamos, ¿no?, seguir construyendo otros proyectos y para ello pues hay que capitalizarse de alguna forma, ¿no? Entonces, digamos que ha sido una trayectoria de una búsqueda por mi propia cuenta, ¿no? Porque hay días en donde agradezco no haber cruzado una facultad de teatro, ¿no? Otras en donde no, porque sí creo que yo he tenido que darme mis propios golpes, ¿no? Y que me caigan los 20 de un montón de cosas que creo que en general a nivel artístico técnico, quienes estudian en una facultad alguna técnica artística en concreto, creo que su principal función es que en poco tiempo tú puedas detonar herramientas que te permitan justo salir al mundo y hacer otras cosas, ¿no? Yo no lo tuve, me costó, ¿no? Pero a lo que voy es que sí agradezco un poco no haber tenido esta parte, todavía me parece como muy romantizable, del ser actor o del ser actriz, ¿no? Porque sí me parece que la mayoría de las facultades de teatro o de actuación en este país o en Puebla crean solo actores o crean solo actrices y nada más, ¿no? Incluso algunos conocidos que tengo me dicen que tienen la clase de producción o de cuestiones administrativas como una optativa, nada más y solo es una, ¿no? Entonces, claro, pues la gente al final, y yo lo miro, o sea, miro la gente que sale de la facultad de teatro
híjole, pues es gente que sale frustrada, con miedo, sin saber de qué va a vivir, cómo le va a hacer, qué esto, qué aquello, bla, 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 ¿no? Y me parece que eso es precisamente pues porque queremos seguir luchando, ¿no? Como con ciertos sistemas que nos han amargado la vida, pero que también me parece que uno tiene que sobrevivir un poco en ese sentido. Decías esto de algunas escuelas de formación, que no solo creo que es la teatral, sino en general todos hablan de eso, que es como de, si eres contador, ingeniero, arquitecto y demás, te dicen, tú te vas a dedicar a eso, no vas a tener que hacer muchas otras cosas, ¿no? En lo que nos atañe, que es esto de las expresiones creativas, artísticas, te dicen, tú eres actor y no tienes que saber de producción para poder ordenarle al productor, ¿no? O incluso yo como diseñador, tienes que saber de impresión porque tienes que saber cómo ordenarle al impresor. Y no es cierto, todo es un trabajo colaborativo, ¿no? Todos dependemos de un trabajo, de un oficio, de otro tipo de profesiones, insisto, incluso de oficios y demás, para que se logren que camine, que avance algo, ¿no? Una empresa, me refiero no a un negocio, sino algo que emprendes, ¿no? Y también es parte, hablando de esto, como tú lo dices, del sistema capitalista. El sistema capitalista también tiene esto de, pues absorbe todo, incluso la educación, ¿no? Entonces la formación también se va sobre ese tipo de directrices o de postulados, ¿no? De tú vas a hacer esto y vas a tener cierto tipo de retribución, pero te aísla de los demás, ¿no? Te divide, ¿no? Cuando en realidad todos deberíamos estar claros que cualquiera de las profesiones que se desarrollen contribuyen al desarrollo social, o eso es lo que pretende cada una de las universidades y demás, es lo que debería de pretender. Y hablando de las artes, pues todavía más complicado porque pues un contador, claro, puede haber un contador con una conducta ética y moral que ayude a una buena administración de los recursos, ¿no? Pero también se puede ir por el lado perverso de esa disciplina o de esa profesión. Todavía tiene como estas posibilidades de irse amalgamando, pero los actores somos todavía más peligrosos, creo. Los actores, me refiero a agentes culturales, se vuelven todavía más peligrosos para la sociedad porque lo que se pretende es la creatividad, estimular la imaginación, tratar de proponerle a quien te escuche, ya sea a quien te escuche, que te vea, sea infancias, adolescentes, adultos, de la profesión que sea, abordarlos. O sea, se rompen incluso esas barreras que pretende el sistema, ¿no? Y darles y tener las herramientas y proveernos de estas herramientas para poder comunicar, ¿no? Y eso es lo peligroso que tienen los creadores y los agentes culturales, porque si tienen esas herramientas, obviamente las usan, pero son nocivas para el sistema, porque obviamente no contribuyen a ese sistema. Lo que el sistema quiere es que no pienses, que no reflexiones, que no veas el entorno, ¿no? Ahorita que estabas recordando de esto de la retrospectiva de cómo fue tu juventud, tu formación, recuerdo esto de que se llegaron a tomar instalaciones de Televisa, ¿no? Incluso en Puebla, que somos un lugar, bueno, todavía hace unos años, todavía más provincial, que seguimos con ciertos rezagos en infraestructura, administraciones públicas, beneficios y demás, ¿no? Pero ya había desde ese tiempo siempre han existido personas interesadas por un cambio del entorno, ¿no? En ese momento se dio eso de las tomas de las instalaciones de Televisa, que me salieron de pronto ahí unas fotitos de recuerdo, y era en qué momento de verdad, o sea, no solo fue desde que este tipo de industria se metiera en nuestra casa,
y ahora nosotros la podamos focalizar tan claro de ahí y tomar las instalaciones, ¿no? Fue un trabajo de proceso y de acción ciudadana, civil, muy positiva. Y recuerdo justo que en cada una de esas manifestaciones se daban expresiones artísticas, ¿no? Había intentos, ¿no? Y esas son las más loables, que no es que precisamente yo no conocía a estas personas, pero podría decir que no es que todas vinieran de una academia o de una formación, ¿no? Institucional. Muchos otros eran espontáneos, ¿no? Que se daban ciertos performances o que hacían consignas o que hacían actividades, ¿no? Ahí en el momento de, ok, estamos en ocupación, pero en toma, pero vamos a tener esto, vamos a tener una charla, vamos a distribuir información. Es que me hiciste recordar muchísimas cosas, pero claro que la actividad en teatro logra esto, tener una comunicación directa, pero creo que siempre y cuando se tenga compromiso social, porque lo que tú me comentas, esto de conocerte, de ahorita que nos estás comentando tu trayectoria, eres alguien muy situado en la realidad, ¿no? Incluso en los problemas económicos, ¿no? Que vivimos en esta actualidad, la actualidad moderna, que estamos bajo el sistema capitalista, pero no solo eso, situarte en tu contexto, ¿no? En el municipio, en el estado, reconocer el entorno familiar, respetarlo, tener tener una visión amplia. Obviamente esto a lo largo de la adultez y la madurez como persona, ¿no? Pero sí creo que no es que solo el tiempo te haya llevado a esto, tú ya tenías un perfil, porque muchos otros podrían seguir en la frustración, podrían haber cambiado de trayectoria o incluso haber sucumbido a cierto tipo de actividades, ¿no? A generar cierto tipo de contenido que fuera de consumo fácil, porque también está lo otro, ¿no? El mercado también privilegia otro tipo de productos, ¿no? Y esos no tienen el bloqueo ni institucional, ni obviamente la gente, porque está más acostumbrada a cierto tipo de producto, lo consume más fácil, ¿no? Incluso paga por ellos, ¿no? Y nosotros estamos hablando contigo, que eres un agente cultural, que tiene un perfil que es una persona que está atento al entorno, que tiene un compromiso social y que se manejan con ética, ¿no? Esta actitud o esta acción en la realidad genera, pues eso, muchas inconformidades, muchos otros empatía, ¿no? Obviamente para trabajar en colaboración. Me explayé, perdón, me emocionó mucho lo que me estabas contando, pero quisiera que me siguieras contando cómo fue esto ya en el entorno, ¿no? ¿Cómo te recibieron incluso colegas? Igual viéndolo un poco en retrospectiva, en su momento tú hiciste un colectivo, pero pues otros toman sus caminos, llegaron otros a también apoyarte, incluso otros a quererte quitar cosas, ¿no? Enséñame, quiero tu conocimiento, ¿no? Eso es como muy positivo también, compartir el conocimiento. ¿Cómo ha sido el entorno? ¿No es cierto? Dices que te has movido en varios estados, que ha sido como una parte de la estrategia, pero ¿cómo ha sido aquí en el municipio, ¿no? Infraestructura, personas. Siempre que pienso en el inicio del contexto, o de cómo me fui metiendo en Puebla, en el teatro, pienso mucho que llegué a una compañía, por ahí probablemente del 2009, yo creo, porque estaba buscando un puesto para asistente de director. Entonces, fui y me entrevisté con una persona, con un hombre, y pues me hizo algunas preguntas, ¿no? Que si conocía esto, que si conocía aquello, bla, 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 y al final termina diciéndome, oye, ¿y tú vas a ver teatro de aquí de Puebla? Y dije, claro, era la pregunta obligadísima como asistente de dirección. Puta, y dije, no, o sea, si ahorita le digo que sí, yo no voy a saber decirle cuál, porque obviamente la pregunta siguiente sería, ¿cuál fuiste a ver? ¿Cuál te gustó más? Sí, ¿cuál te gustó más? Le dije, no he ido a ver teatro. Y me dice, muy bien, perfecto, no lo veas. El teatro de Puebla no vale la pena.
Así entré de alguna forma, cosa que ya a la fecha no me extraña, porque en general los gremios artísticos siempre tienen sus piques, siempre tienen sus tal. Pues nada, o sea, creí que más bien era solo un pleito de gremio, ¿no? En ese momento. Ya luego me fui metiendo con otras compañías, ¿no? Y digamos que yo siempre fui por un camino de la independencia, ¿no? Nunca volteé a mirar hacia la institución, ¿no? Creo que de alguna forma yo traía, no sé, como una especie de, ¿cómo decirlo? Iba a decir sesgo, pero creo que en realidad no sería sesgo, pero sí sentía ahí que yo estaba en cierta desventaja por no ser un licenciado en teatro, ¿no? O no estar estudiando formalmente teatro. Pero afortunadamente, de a poco también fui encontrándome con personas que fueron pues mostrándome también, ¿no? Como otra visión del teatro, otra visión también del hacer teatro aquí en Puebla, que en realidad lo que empecé a ver cuando empecé a trabajar ya formalmente como actor y dar funciones y cobrar un salario por eso, pues justo que era súper miserable todo, ¿no? Y que había también como muchos patrones, ¿no? De producción teatral ya históricamente muy bien aprendidos, pero que no quiere decir que sean del todo buenos, ¿no? Sí, como por ejemplo perfeccionados, sí, tampoco. como por ejemplo ensayar un montón, ¿no? O sea, ensayar meses y que esos ensayos no te los paguen, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, aquí en Puebla trabajar en 2 ocasiones con un director pues que nos hacía tener ensayos nocturnos en la madrugada, ¿no? La primera vez me pareció como, pues órale, dale, no pasa nada. Pero ya la segunda vez ya me pareció pues violento, ¿no? O sea, me pareció que había ahí una serie de cosas en las cuales yo no estaba de acuerdo. Y recuerdo que en esa ocasión hubo otros actores más grandes que yo y de aquí de Puebla y que tenían una trayectoria mucho más amplia, se quejaron, ¿no? Y me hicieron saber que de eso se trata ser actor, ¿no? O sea, de que sí, ¿no? O sea, de que tú entregues toda tu vida y que no importa que nada, ¿no? O sea, que tú vayas al ensayo porque eso es como lo más importante y tal. En fin, ya luego salí de ahí, o sea, salí de esos entornos. Empecé el trabajo del colectivo, que era una cuestión de unir a gente que ni fuera de teatro, que ni fuera de música, que ni fuera de nada, o sea que más bien ahí lo que nos unía era la intención de querer decir algo, pero decirlo de otra forma, ¿no? Y entonces fue así como empezamos a hacer performance, ¿no? Hasta el 2012 hicimos un performance en el Zócalo de la ciudad de Puebla que se llamó Rebuzno de Independencia. Y esa era nuestra única intención, ¿no? Y éramos un grupo de abogados, de RIs, de administradores, de comercio, de literatura, de psicología, de idiomas, de tal, de gráfica, ¿no? O sea, éramos un mix de personas. Y me gustó esa parte, ¿no? O sea, me gustó salir un poco, digamos, como del gremio teatral, ¿no? Es más bien meterme como en un espacio en donde la horizontalidad era un poco más posible, ¿no? Y eso me gustó, estuve muy clavado un par de años como con esos proyectos o con esa propuesta, incluso de un teatro fuera de los teatros, ¿no? Ya después empecé a colaborar más bien con algunos espacios, ¿no? Y eso me permitió entrar ya a conocer este otro espectro, ¿no? Que era el asunto de los espacios, ¿no? Porque de repente, pues sí, uno como actor, pues solo piensas en tus ensayos, en tu obra, en tu tal y bla, bla, bla.
Pero ¿qué onda con los espacios? ¿No? Que ahí fue también irle agarrando la onda aquí a Puebla, porque espacios independientes había un montón, ¿no? O sea, vi que me empecé a dar cuenta de eso, ¿no? O sea, que la constante aquí en Puebla era eso, ¿no? Un montón de espacios independientes teatrales, la mayoría centralizados obviamente en la capital poblana, ¿no? Sí sabía que al interior del estado había, ¿no? Tehuacán, Tecali, ¿no? Con su icónico corral de comedias y tal, pero pues yo vivía en la capital poblana y nada más me moví ahí. También empecé a ver que institucionalmente no había nada, o yo no me involucraba, ¿no? Porque sí identifiqué que había un teatro de la ciudad enfrente del Zócalo, pues que no tiene una cartelera, ¿no? Que tiene el nombre, ¿no? Que tiene solo el nombre. Luego, en ese momento o en esos años, pues estaba el teatro principal, que la mayoría de las veces yo recuerdo estaba cerrado en ese momento, ¿no? El único que empecé a involucrarme más fue el Teatro Ibarra Massari de la UAM, ¿no? Que está sobre Juan de Palafox y Mendoza. Creo que al día de hoy está cerrado, pero en ese momento tenía mucho más actividad de teatro universitario, además, ¿no? También me fui metiendo ahí, fui conociendo gente, etcétera, bla, 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 y tal. Entonces, fui entendiendo que de alguna forma el gremio teatral o la industria teatral poblana tenía una larga tradición, ¿no? Porque aquí habían tenido hasta también una compañía estatal, ¿no? Y tenían nombres muy importantes como Héctor Azar y muchos nombres del teatro nacional, así endiosados y demás, ¿no? Pero a pesar de que tenían eso, yo sí sentía que no había realmente como una unidad, una dirección, un algo, un nada. O sea, como que todo era un mix, ¿no? Incluso en esto que te decía del sueldo miserable de actor y tal, pues lo sabía pues porque la gente no iba, ¿no? Y además recuerdo que en esos años cobrar 100 pesos por un boleto de teatro, o sea, era como ojalá y tenga suerte, ¿no? Ojalá y llegue alguien y te lo pague, ¿no? Porque pues sí, la constante era vacío, ¿no? O sea, el teatro vacío en todos lados y demás, ¿no? La constante era que nuestras funciones pues, estuvieran llenas de amigos, de familiares, de tal, ¿no? Pero gente nueva, muy poco, ¿no? Creo que fue hasta que yo empecé a trabajar en otros espacios que sí me empecé a meter más en el asunto, digamos, como de crear audiencias, ¿no? O crear por lo menos una campaña, ¿no? de publicidad, que eso también luego como actor o luego como teatrero, pues ni lo piensas, o sea, tú crees que con un cartel que pegues y ya se acabó, ¿no? Pero no. En fin, como que creo que fueron años ahí bastante turbulentos en cuanto a nivel contexto de los espacios independientes que fui viendo cómo iban cerrando, ¿no? O sea, de repente los de la ciudad de Puebla, o por lo menos los del centro, empezaron a cerrar. O sea, todos los que yo conocí cuando recién llegué y me involucré, empezaron a cerrar. Desaparecieron un montón. Yo creo que al día de hoy hay muy pocos. Ahora es todo lo contrario, ¿no? Ahora hay muy pocos espacios independientes en el centro de la ciudad de Puebla, ¿no? Porque sí que han empezado a surgir en otros lugares. Sí identifico, como en esta radiografía del entorno teatral poblano, que hubo un proyecto que surge, o más bien que lo enmarca la institución, fue el IMAC, si no mal recuerdo, pero que en realidad nace de los teatreros, ¿no? Que es como a veces suelen suceder algunas políticas públicas en materia teatral. Solo me gustaría comentar esto, que es como que uno quisiera entenderlo como que las instituciones deben de responder a las necesidades y que deben de favorecer eso, pero desafortunadamente no se hacen en respuesta de lo que ya está haciendo la comunidad de forma independiente, sino que
pues sí, tal cual, copian o tratan de simular o tratan de aparentar que están haciendo ese proyecto porque no le dan continuidad a lo que ya está haciendo la comunidad. O sea, ahorita que lo mencionas es como de, lo estaban haciendo pero inició por acá, dices, no, pues qué bueno que la institución respondió a la iniciativa, pero desafortunadamente, creo que desafortunadamente no solo ha sido en Puebla, pero sí pasa esto, que no es que le den continuidad a las iniciativas sociales, culturales, sino que cooptan el proyecto o lo simulan o tratan de emularlo, pero no con todas las bases que de pronto tiene. Y luego pasa que esos proyectos que tuvieron un inicio o que la gente o los consumidores los percibimos como algo positivo, los termina matando las instituciones. Sí, ¿no? Que fue justo lo que pasó. El proyecto se llamó Butaca Llena, que en realidad era una especie de símil de algo que se hace en Ciudad de México con el sistema de teatros de la Ciudad de México, en donde, además de tener todo un aparato de campaña y de difusión para que la gente se entere, también tienen cosas como jueves de teatro, ¿no? Lo cual implica que tu ticket de 200 o tu ticket de 100 ahora cuesta 30 pesos, ¿no? Entonces, algo así se empezó a hacer acá en Puebla, en el teatro de la ciudad, ofreciendo funciones de compañías locales a un precio súper accesible, a 50 si no mal recuerdo, para que la gente fuera, ¿no? Luego sacaron la versión para teatro de jóvenes audiencias, que esa es otra, ¿no? El asunto de queremos cambiar en esta visión muy romántica el mundo y el teatro lo va a lograr y tal, pero nadie piensa en las infancias o en las jóvenes audiencias, ¿no? O sea, como que hay un teatro en Puebla y en general, a nivel nacional creo, hay una tendencia a un teatro para adultos o para adolescentes o tal, ¿no? Pero bueno, ese es, digamos, como otro punto y aparte, ¿no? Entonces, estos proyectos, Butaca Llena y Butaquita Llena, me parece que fueron un parteaguas para recordarle a la gente que había que pagar un ticket para verlo, ¿no? Que sí, que el ideal era lo otro, ¿no? Que el Estado lo pagara, que el gobierno lo pagara, como también sucedió aquí en Puebla. A mí me tocó ver nacer y morir el Festival Internacional Héctor Azar, ¿no? Antes no existía. Puebla tiene un montón de festivales de música, de danza, de cine, de tal, pero de teatro no tenía, hasta que llegó ese festival, que me parece que pues no sé quién lo hacía, la verdad es que no me informé nunca de ello, pero sí estaba bien padre. O sea, la verdad es que sí traían teatro nacional y teatro internacional, ¿no? Y chingón, ¿no? O sea, recuerdo que trajeron a la Royal Company de Shakespeare de Inglaterra y tal, ¿no? Y a otra compañía del Globo, que también es de un teatro de los tiempos de Shakespeare y tal. Y la cartelera era súper nutrida, ¿no? Y lo interesante era que se abarrotaban los teatros, ¿no? Se acababan los boletos, que eran cortesías siempre, sí, ¿no? No pagaba la gente nada. Y para mí era esta cosa de, ojalá siempre fuera así, ¿no? Ojalá siempre fuera que la gente hasta se enoja porque ya no entró, ¿no? Y las filas y tal. Esos dos momentos a nivel institución y también el gremio poblano creo que fueron un parteaguas para empezar ahí como a unificar la idea de industria, ¿no? O sea, porque sí creo que actualmente la gente de teatro le ha empujado más a la idea de la industria, ¿no? Han surgido foros, ¿no? Que han tenido una respuesta bastante importante, que ya no están en el centro, ¿no? Que más bien se van a otras colonias de la ciudad de Puebla, justo también en esta pugna ahora por descentralizar, ¿no? Por poder llegar a otros lugares, que no sea siempre el centro, pues el teatro, ¿no? Lo cual me parece que ha sido maravilloso. Yo podré no estar de acuerdo quizá con algunos contenidos o con algunas propuestas que se hacen desde la escena, porque me parece que muchas están desde la risa fácil, ¿no?
desde la superficie, desde el entretenimiento por el entretenimiento, y que me parece súper, ¿cómo decirlo? Ahora lo entendí, ¿no? Ahora que estoy en esta vida de adulto a veces amargado y a veces que llego de la jornada laboral y tal, pues sí, lo que quiero es atontarme, ¿no? Con lo que sea. No pido mucho, o sea, solamente quiero atontarme, ¿no? Y de repente solo quiero algo de fondo, ¿no? Sí entiendo que eso también ha modificado un poco el cómo somos espectadores también, ¿no? Pero fuera de eso, creo que a mí me parece maravilloso que la gente esté llenando las salas de teatros independientes, porque ese es en realidad lo que está sucediendo. A nivel institucional, en realidad yo creo que, pues bueno, Casa de Cultura siempre ha sido un espacio ahí que tiene una infraestructura y que ayuda y que abre las puertas y que tal, pero pues también me parece que a nivel teatro pues sigue siendo otra vez como, pues a ver quién conoce la Sala Luis Cabrera, a ver si tienen una cartelera. Yo tengo en la memoria que la vi una vez. Pero pues no está, ¿no? El Teatro de la Ciudad pues es un espacio, me parece que está administrado por el IMAC, y que yo hasta donde sé, porque jamás me he metido en esos temas, pero pues ahí está el espacio y más bien tú como teatrero puedes ir a pedirlo, y creo que hay dos caminos, porque son los caminos tradicionales de cuando vas a pedirle un teatro a alguna secretaría o una institución. Hay dos caminos. El primero es que no les pagues, ¿no?, la renta, pero que tú tampoco puedas cobrar. Por lo tanto, que todo sea de a gratis. Y la otra es que les pagues una lana y todo sea súper formal, ¿no? O sea, rentaste el espacio por tanto tiempo, hay que pagar esto, hay que pagar aquello, tal, bla, 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 todo el protocolo que en teoría tienes que seguir, incluso con protección civil, que afuera tiene que haber una ambulancia, o sea, hay todo un protocolo a nivel producción teatral que de manera formal lo tienes que seguir, ¿no? Pero pues la constante es que pues aquí se hace informal, ¿no? O sea, el teatro lo hacemos justo como un proyecto de emprendedurismo, que bien decías hace rato, y que ahora yo justo lo veo así, lo veo como un proyecto de inversión incluso, ¿no? En fin, sí creo que independientemente de estas cuestiones, ¿no?, como que institucionalmente no han estado tan presentes, ¿no? O sea, sí me parece que no han estado tan presentes. Que no son una infraestructura real para las compañías de teatro o para alguien que piense iniciar un proyecto de teatro. Eso no es una opción. No, o incluso no tienen, o bueno, o sea, es que sí lo tienen, ¿no? O sea, hay proyectos como caravanas culturales que tiene la Secretaría de Cultura, ¿no?, que son dar funciones o dar algún espectáculo escénico en el interior del estado, ¿no? O sea, también me parece que hay ahí ciertas cosas, ¿no? También hay becas, hay programas, está la muestra estatal de teatro, o sea, como que sí hay cosas ahí que a nivel institucional siguen estando como presentes, pero sí me parece que pues el teatro no está en la agenda política de los gobernadores de Puebla, y hasta me atrevería a decir que tampoco a la audiencia, ¿no? Aunque cuando recordábamos lo de Héctor Azar, pues veíamos que la gente sí iba, ¿no? Pero sí creo que el público de a pie está más dispuesto a ir que a ver la ópera, que ir a ver el ballet, que ir a ver esto, que ir a ver aquello, que ir a ver teatro. Que bueno, ahí puede haber diferentes razones de por qué sucede. Muchas veces creo que está asociado, como mucha gente lo dice, no es algo que yo me haya inventado, pero una mala función de teatro o una función de teatro sin una ética o sin por lo menos echarse una autocrítica de lo que está sucediendo o un análisis de cómo eso que tú quieres decir del teatro tiene una pertinencia en el contexto en donde lo estás poniendo, y no solamente lo estás poniendo porque te gusta a ti y entonces ya, ¿no? Que me parece que es un poco como yo he llevado mis procesos y como he visto
que la gente a mi alrededor los lleva, pero también hay gente que no. Y está bien, ¿no? Pero, pues bueno, o sea, eso pero también... sí hay una consecuencia para, sí hay una para consecuencia. el consumidor o el espectador. Hay gente que dice, yo no voy, ¿no? Porque sí, pues es aburrido, ¿no? Yo como espectador he salido un montón de veces molesto por la acción de haber tenido que desembolsar 200 pesos o más y sentirme un poco tomado del pelo, o más bien como que pude haber hecho cualquier otra cosa, que quizá eso digo, ya es cuestión de cada quien, ¿no? Eso me pasa a mí, pero también a lo mejor le podría pasar a otras personas. Lo cierto es que muy independientemente de eso, los foros ahí están en resistencia, ¿no? Que son finalmente los que están ahí con sus carteleras, ¿no? Que están ahí como llamando, ¿no? a las diferentes compañías para irlas integrando, y que me parece que es un poco como se ha ido sucediendo. También se han generado nichos, ¿no? Porque creo que lo mismo que me pasó cuando recién entré al gremio teatral, que había ahí como peleas entre ellos, a la fecha, ¿no? Sí. Y también creo que cada espacio cultural o cada teatro independiente ha buscado precisamente pues sus propios temas, ¿no? Las propias funciones que presentan, ¿no? Literal sí hay gente como que solo se presenta en ciertos foros, ¿no? Y no en otros. Pero pues ahí están, ¿no? Ahí están resistiendo, ¿no? Y lanzando, ¿no? Como posibilidades para la gente local, porque creo que en realidad ahí sí lo están dando los independientes y no necesariamente la institución. Ahorita, por ejemplo, recuerdo, ya esto es mucho chisme, pero no importa. Este año fue la primera vez que el Festival de Teatro a una sola voz, es decir, de monólogos nacional, se llevó aquí en Puebla por primera vez. Y la Secretaría de Cultura, ¿cómo se llama? ¿Julio? No, Adrián Glotner, ¿no? El secretario. Hicieron toda una conferencia, ¿no? de prensa. Y entonces el mismo secretario decía, qué raro, ¿no? Creo que esta es la edición número 17 del festival. Y decía, ay, ¿y por qué nunca había venido? Yo nunca lo había visto. Nunca lo había visto y tal. Y en algún momento un periodista les pregunta a todo el panel, incluido al secretario, ¿cuál es el estado del teatro en Puebla? Y yo en su momento, en mis redes sociales, y yo, a ver, ¿qué van a responder? Porque además ahí estaba un dramaturgo, estaba una directora, estaba una actriz y estaba el secretario, ¿no? O sea, listos y listas para la pregunta. Y yo en mis redes hice la crítica de que no me sorprendía que nadie del panel pudiera haber dado una respuesta, ¿no? Porque sigue siendo difícil, ¿no? Porque por más que también se sigue intentando articular, pues cada quien anda sobreviviendo, ¿no? O sea, creo que ya luego también no tiene que ver con si me caes mal o no, sino que todo el mundo andamos, ¿no? Como viendo por dónde y para esto. Es lo mismo de lo que te decía hace rato, ¿no? Hay actores que tienen su foro, pero que también son directores, pero que también son dramaturgos, pero que también le hacen a esto, le hacen a aquello, tal, ¿no? Me gustaría por ahí, porque creo que esa sería justo la entrada para lo siguiente que también me parece importante. Es cierto, ¿no? Ya hicimos 2 retrospectivas, pero son muy importantes. Verlo desde lo individual, lo externo, ¿no? El entorno. Y ahora, esto justo que estás comentando es que es cierto, si bien tú te has especializado y estuviste incluso en carreras que podrían ser herramientas para el teatro, pero no era específicamente el teatro, te has vuelto gestor también. O sea, eres ya también se te puede entender como un gestor cultural. Y eso es lo que pasa justo cuando empiezas a entender el entorno y te ves obligado a ser un agente de cambio, pero incluso en diseño de proyectos, a generar un análisis del entorno, en proponer, en tener relaciones con contacto con los espacios, con las instituciones, con todo.
ahora que te escucho lo siento como algo natural. Pero ¿tú te diste cuenta en qué momento pasó en que te llegaste a convertir en gestor cultural también? O sea, una faceta más tuya, o fue premeditado, o solo ya de, ay, ya soy gestor, estoy gestionando. Yo creo que fue lo segundo, ¿no? Fue lo segundo, y fue a partir de que creo mi compañía, ¿no? O sea, a partir de ese momento empezó el asunto de, hey, no puedes ser solo actor, ¿no? Pero regreso un poquito, solo sí. Conoces como, ya tenías los contactos, ya tenías el contacto con las, obviamente con distintas instituciones o con espacios, o sea, ya tenías todas esas herramientas y solo llegó el momento en que le pusiste como una cierta organización o nombre o acción de la compañía, pero no es que a partir de la compañía empezaras a ver ahora por dónde, sino más bien que concretaste todas tus habilidades en la... Es cierto, sí. También ahora que lo pienso, fue así, ¿no? Es decir, hay una serie de antecedentes que me permitieron no llegar tan en frío, digamos, al reconocimiento de que tenía que empezar a convertirme en otra cosa y no solo en actor, ¿no? Y también sobre la marcha, en ese camino, fui topando con otras personas más colmilludas, ¿no? Que realmente estaban planteándose un asunto de, a ver, o sea, yo vivo del teatro y solo vivo del teatro, ¿no? Que eso yo durante muchos años, todavía un poco a la fecha, pues lo veo no tan cercano a mi realidad, ¿no? Yo vivir de solo hacer teatro, no lo he hecho en estos últimos 15 años, ¿no? Siempre he tenido que hacer otras cosas, ¿no? Pero sí es cierto que tantito tenía ya ciertas herramientas, o ciertos contactos, o ciertas nociones, y tantito ahora ya tengo más, ¿no? Porque sí he ido descubriendo, ¿no? Estas otras formas, pues de ir, ¿no? Ahí buscando los recursos, buscando las formas, ¿no? Haciendo este asunto también administrativo, ¿no? Porque de repente tú no te enteras, por ejemplo, que en teoría pues se supone que Casa de Cultura, por ejemplo en Puebla, pues si tú necesitas un ensayo podrías ir y pedirla, ¿no? Quizá también una función, ¿no? Está lo de la Gaceta Cultural, ¿no? De la Secretaría de Cultura, que no van a venir los de Secretaría a preguntarte si tienes una temporada, ¿no? O si tienes algo en cartelera. Tienes que ir tú, ¿no? Y esta clase de cosas que de repente pues sí, no tenemos noción de ello, o más bien cuando tenemos suerte se le va delegando a otra persona, ¿no? Que usualmente puede ser la gestora o puede ser la producción, ¿no? Cualquiera de las dos en el mundo del teatro, ¿no? Pero sí, algo así, más o menos así. Sí, pues escuchándote es esto de tus experiencias, un poco también entender el entorno en el que estamos y no en comparativa con lo del pasado, sino entender la realidad, o sea, así están las cosas y hay que enfrentarlas también como están y proponer nuestros proyectos que puedan dar una alternativa, no solucionable, pero tener alternativas de mejora. Creo que es muy importante esto que decías que uno tiene que desbloquearse, o sea, no frustrarse, ¿no? Y que tú lo viviste así, ¿no? De forma muy natural fuiste adquiriendo conocimientos, empleando más herramientas, ¿no? Siendo parte, insisto, teniendo conciencia del entorno, y que para los que nos escuchan y también se dedican al teatro, que es una de las... He platicado con otros agentes culturales y reconocen que el teatro es de los gremios más apabullados, ¿no? O sea, entre nosotros también nos reconocemos y vemos quiénes son los que incluso la pasan más difícil, que tienen más retos, pero que saber que si las cosas se hacen con convicción, ¿no? Con una postura pues, de trabajo colaborativa, va uno a encontrar respuestas, y los proyectos o lo que nosotros queremos, con lo que nosotros queremos llegar al público, son mensajes
que sí pueden entender, me refiero a que les resuenan, a que se puede, porque el camino, el diálogo, esto de la comunicación es el adecuado. Insisto, que no los estamos poniendo en una realidad ahí utópica o que los saquemos de su entorno, es proponerles a la imaginación, pero que lo puedan entender, ¿no? Que, insisto, se puedan identificar en ello, vamos a tener respuesta, ¿no? Va a ser progresivo, que si tenemos una conducta ética hacia nuestros colaboradores, hacia los espacios, ¿no? Incluso a la hora de que nosotros creamos, se puede encontrar este apoyo, ¿no? Es recíproco. Estas son parte de los principios que creo que son lo que ha demostrado que en Puebla se siguen haciendo cosas, se siguen teniendo propuestas y que estamos encontrando cada vez más proyectos con responsabilidad social, que es como lo más importante, creo yo, ¿no? En nuestro quehacer, todo hacerlo con ética y siendo responsables incluso de nuestros propios talentos, ¿no? Reconocerlos, ejercerlos y ser responsable en ellos. ¿Estoy bien? ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. No, sí. Sí, yo creo que de repente eso es lo que a veces te digo que se va diluyendo, ¿no? Entre la romantización de es que soy artista, es que no me tengo que cuestionar tanto porque en realidad lo que hago tiene X valor. Pues sí, ¿no? Entiendo que muchas veces tiene que ver con lo autorreferencial, con lo que a ti te mueve, ¿no? Yo muchas veces he iniciado un proyecto así, ¿no? Porque a mí me mueve, ¿no? Y ya en el camino me voy dando cuenta que hay una resonancia, ¿no? con el equipo de trabajo y también cuando salimos, ¿no? Y entonces ya no tiene uno control de lo que, bueno, solo controlas lo que sucede en la escena y hasta eso en el mejor de los casos. Pero ya lo que sucede allá con la mente del espectador, pues ya o sea, no lo vas a poder controlar, ¿no? Pero sí creo que, como bien nos decía un maestro, Jaime Chabot, no podemos seguir haciendo teatro de espaldas al público, ¿no? Es decir, no podemos seguir haciendo este teatro que solo, insisto, a ti te interesa, ¿no? O solo está dirigido para cierta población, ¿no? Me acaba de suceder con la Compañía Nacional de Teatro, ¿no? O sea, fui a ver una obra, pues que me parece que era como un capricho, como un antojo, como una cosa súper banal, súper blanca, súper, no sé, ¿no? Que además a la Compañía Nacional se le critica mucho porque de nacional tiene muy poco, es decir, giras al interior de la República pues no hace, ¿no? Pero digo, más allá de eso, sí creo que a nivel Puebla estamos sí identificando, ¿no? Estos bastiones, digamos, ¿no? En donde sí sigue permeando una necesidad de querer incidir socialmente, ¿no? en lo que está sucediendo en el entorno, que a mí me parece que particularmente el teatro, por un asunto histórico, siempre ha sido así, o sea, siempre ha hablado de la calle, siempre ha hablado de la gente y de los vicios de nuestra humanidad, ¿no? ¿Para qué? Pues para ver qué pasa, ¿no? Porque yo en general creo que lo mejor que podría pasar es abrir una conversación, ¿no? Quizá no directamente con los hacedores del teatro, ¿no? Sino más bien cuando salen, ¿no? Un poco de la función. Quiero pensar que pasa exactamente igual como cuando vas a una función de cine y algo te pasa y quieres criticar la película. En el teatro a veces eso no pasa porque dirían por ahí que en una función de teatro luego lo que menos pasa es teatro, ¿no? Otra vez en este halo, ¿no? Como de que el teatro tiene que ser esta gran revelación, ¿no? Porque bueno, pues antes la gente que hacía teatro se lo cuestionaba así, ¿no? O sea, se cuestionaba que realmente la función tenía que ser
una cachetada, un sacudidón, un algo, ¿no? Actualmente creo que eso no siempre sucede, pero bueno, también vamos entendiendo estas nuevas formas también de entretenernos, ¿no? Estas nuevas formas de lenguaje también, ¿no? Pero yo siempre defenderé, además de la ética, como bien lo decías, la pertinencia. O sea, la pertinencia de llevar algo a la escena lejos de solo tu gusto, ¿no? Personal. O sea, sí me parece que es importante una pertinencia siempre, ¿no? Siempre de por qué, para quiénes, ¿no? Lo vas a hacer, y que creo que esa parte también es muy importante, que tú la verbalices, que la pongas en un papel, que algo, para que lo tengas claro, ¿no? Porque luego también sucede que pues nada más estás haciendo teatro porque pues ya, ¿no? Porque hay que hacer teatro. O que quieres hacer algo, pero te diste cuenta que no, ninguno de esos caminos te llevaba a ese También. objetivo. O no tenías objetivos, también. Pues eso, revisarse, siempre revisarse como persona y sobre todo como creador. Como creativo es esencial ejercitar el pensamiento crítico, es así, esencial para nosotros, ¿no? Para el desarrollo humano, pero insisto, en este plano que nos compete, que nos interesa, que es el desarrollo artístico, creativo, pensamiento crítico es algo muy necesario. Pues hemos tenido una charla muy larga, pero muy importante para entendernos, para conocer a Eglon, pero también porque es tu historia muy personal, pero habla de una realidad, de un contexto de esta ciudad. Y bueno, te agradezco muchísimo que hayas venido. En la descripción del video vamos a estar poniendo las redes de Eglon, también de las recomendaciones que nos puede hacer, todo. Hay que seguir informándose. Estas charlas son para conocer a los agentes culturales, para entender su trabajo y también para divulgar el conocimiento, que es también algo que es muy importante para nosotros. Pues muchísimas gracias y muy buen día. Gracias, hasta luego.